Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Esta es la reflexión número 30, aquí en compañía de nuestro queridísimo Bush Layers. Está por aquí este hombre encaramado en este árbol de pomarosa muy bello, aquí en otro sector de la finca. Por acá cerquita están los cachorros de nuestra queridísima perrita, la que nos acompañó en estos días y que siempre está dándonos la visita. Entonces ahora yo la estoy visitando a ella. Tiene unos cachorros divinos, bellísimos. Por ahí están revoleteando y molestando ellos por ahí. Como buenos cachorritos están en ese juego de explorar, de descubrir y ya están a punto de ser destetados. Entonces ahí es donde está la gracia de esta visita que le estoy haciendo, porque los estoy viendo. Hay uno que es blanquito con negro, otro que es negrito con café, otro que es todo negrito. Son bellísimos, unas patas grandes, chiquiticos, pero ya están revoleteando y molestando. Por ahí se está escuchando a la mamá regañándolos. Venga a ver, muchachos. Entonces, aquí estoy para acompañarlos en esta reflexión que se va a llamar el contacto. Así de simple, el contacto. Y para eso quiero empezar con dos cosas. En apariencia no tienen nada que ver, pero que es muy posible que si usted le echan un poco de análisis personal, puedan entender lo que estoy tratando de dar a entender precisamente con estas dos cositas que voy a hacer. Una, voy a contar una memoria, pero no de las celulares, sino de alguna de las reencarnaciones anteriores de esta existencia mía como humano. Y remataré luego con algo que nos comparte nuestro querido Principito. Pero espero que el video de la memoria anterior, donde estoy haciendo la contextualización de cómo era el ambiente en ese mundo que lo llaman Nibiru, eh, les sirva como para entender lo que va a venir después en estos relatos. Y fuera de eso, hombre, no subestimen ciertas cosas, sobre todo la información que uno maneja. Yo sé que hay personas que de buen corazón me están advirtiendo que no utilice de referencia al tal Zacarías Sitchin, pero es como que tampoco escuchan o analizan o hacen comprensión de lo que yo estoy diciendo. O sea, vamos a tomar de referencia el más conocido. Por ahí un suscriptor muy querido me mencionó dos más con una traducción incluso más fidedigna, más pegada a la realidad de lo que realmente decían esas tablillas sumerias. Pero de todas maneras, está bien pues que algunos crean que de pronto yo me estoy equivocando utilizando a Zacarías Sitchin, pero es que vean más allá. Por otro lado, me puso a pensar mucho alguien, no sé si era un suscriptor, apareció por ahí, haciendo un comentario que me puso a pensar. Y si bien mi respuesta a él fue fuerte, chanclo, no está de más yo también considerarla. No es que me esté ablandando y esté cogiendo o adoptando el discurso New Age, que de hecho la New Age o la nueva religión ha sido acaparada por los controladores y los que ahora son los colonizadores, tomando un concepto que es válido, que es la nueva era. Y en algún video yo expliqué muy bien sobre esa diferencia entre lo que es la nueva era dentro de este nuevo ciclo cósmico y lo que se apoderan estos controladores para tergiversarlo y amañarlo a sus intereses, que es la New Age. Y ahí es donde me da la pista que ese personaje, esa persona, no, como que no ha visto los videos, pero bueno, el punto es que no lo voy a mencionar acá como si fuese un regaño. No, yo creo que ya superamos eso, ustedes ya me han enseñado bastante sobre esa situación, pero sí debo hacerme mi autocrítica. Yo aquí no estoy mandando un mensaje de blandengue, tibio y de sonrisitas bel rosita, sino que he tratado de ser, digamos, empático. Y aquí es donde está la clave importantísima para entender esta reflexión, porque tiene que ver con un video que compartió nuestro queridísimo Liu Siura en su canal Misty Liu sobre la famosa Carta a la Humanidad.
Liu es un periodista, es un informador, es un divulgador muy serio, muy noble, de gran corazón. Es una persona que hay que entender que su misión es divulgar y él es muy claro en decir que él no está tomando partido. Ha tratado de ser lo más imparcial posible y es un hombre muy sensible. Yo adoro ese viejito, a pesar que lo veo solamente por videos y algunos correos que he hablado con él. Me encanta ese señor. Su manera de ser, su pureza, su nobleza y sobre todo la sabiduría que tiene. Entonces, esa carta a la humanidad que él de manera muy pertinente quiso divulgar, porque a él le llegó, él no es de los que entra a prevenciones o echar juicios en torno a algo, sino que en su misión de periodista ofrece la información. Está en nosotros qué hacer con dicha información. Entonces, esta reflexión está motivada es por eso, esa famosa carta, que de entrada se las voy a plantear de la siguiente manera. Si analizan bien la manera como está dirigida esa carta a la humanidad, usted se dará cuenta lo que yo me di cuenta y que ya sabía desde hace tiempos, pero aún así hagamos de cuenta que apenas la escuché. Es escrita por un ser o seres no empáticos y que aún están dentro de un sistema jerarquizado, de jerarquía. ¿Y quiénes son los que están dentro de ese sistema? Los colonizadores. Para evitar entrar en controversias, lo dejaremos así como colonizadores, pero los que han visto estos videos desde el principio de este canal saben muy bien a quién me estoy refiriendo yo como los colonizadores. Y en ese orden de ideas, cuando uno ve lo que esa carta plantea, uno infiere dentro de la interpretación de lo que hay detrás de entre líneas de esa carta, al menos lo digo desde la experiencia mía de lo que es la comprensión lectora y haber enseñado sobre la comprensión lectora a mis estudiantes, yo debo aplicarlo en mí mismo también. Entiendo que aquí hay alguien interesado en que usted asuma el error de ellos y aparte de eso, minimizan ese error delegándote a ti la responsabilidad de asumir una decisión que hace tiempo la deberían haber compartido con nosotros y no habernos dejado a un lado cuando hicieron contacto con los gobernantes del mundo y más ellos sabiendo quiénes estaban detrás de esos gobernantes. Que ese es un detalle que no están considerando algunas personas que están empezando a compartir, es que está cayendo goticas de agua a la pantalla del computador, que no están compartiendo esa carta sin hacer ese análisis y sobre todo sin caer en la cuenta de ese detalle. Pero todavía no voy a hablar de eso. Voy a meterme con esta introducción para que sepan por qué estoy haciendo este video de reflexión. Está motivado y sé que estoy por buen camino porque hay un colibrí hermosísimo allí, que eso es un mensaje muy especial de los seres de luz. El punto es que voy a hablar de esta memoria, de esta reencarnación. Estoy hablando de 1812. Coracero, creo que era de rango suboficial, no sé si era sargento, de los coraceros de la Guardia Imperial Napoleónica en la invasión de Rusia. Esa memoria lo voy a comentar acá y luego leemos Principito. Para que vamos a ver si establecen esa conexión. O de pronto no la hay. Eso ya depende de sus mentes. A ver, no solamente tengo memorias celulares de cosas que tienen que ver con un pasado muy remoto, sino también recuerdo muchas de mis vidas anteriores reencarnando. Entre ellas, el haber sido reclutado siendo un musardino poco después de la Revolución Francesa. De hecho, creo que fui uno de esos chicos mendigos que correteaban por las calles de París o de algún pueblo o ciudad intermedia francesa, en medio de esa carestía, pobreza, en ese caos disonante donde la gran nobleza tenía mucho y el resto de la gente la pobreza total y en medio una clase burguesa que quería coger tajada de aquí pero manteniendo el control acá. Y se da la revolución y ese niño crece en medio de esas circunstancias y alrededor del año 1795 es reclutado
para formar parte del ejército napoleónico. Era un chico que tendría alrededor de unos 16 años aproximadamente, o un poco menos, pero recuerden que en ese contexto histórico uno crecía muy rápido. Eso de creer que era un niño de 15 chiquitico, no, no es como los delicaditos de hoy día. Ya era un hombre a partir de los 12 años. Entonces, eh, este chico es reclutado y tiene una devoción total a Napoleón, como muchísimos de los que se ganaron el honor de ser la Guardia Imperial. Eh, y no se lo ganaron solamente por ser caras lindas, sino precisamente por ser caraduras y ser extremadamente leales al fanatismo, a su general y luego a su emperador, y su entrega total, total, al emblema y el estandarte napoleónico y francés. Este chico que será y formará parte de ese proceso de las guerras napoleónicas terribles, donde millones de personas murieron en Europa, en donde se sacrificaron centenares de miles de hombres por una causa que a la final solamente benefició a los grandes productores de cosméticos y jabones, cuyo monopolio lo tenían los ingleses. La industria de recoger los huesos de los caídos en campaña era un monopolio que lo manejaban con directa o indirectamente con intermediarios, grandes magnates burgueses ingleses, y que en cierta manera asusaban esa guerra perpetua contra Napoleón y Francia por parte de Inglaterra. Y el único interés no era ninguna causa libertadora, porque si sabemos y somos realmente objetivos a la hora de mirar lo que es la historia de la ilustración y de cómo el pensamiento ilustrado se propaga por el mundo, fue gracias o de la mano del movimiento napoleónico, independiente de que sea anticristo o no, como lo han estigmatizado y satanizado. El punto es que este chico crece ahí y se gana sus galones. Y por eso es que yo tengo esa memoria de esa época y me conmueve mucho algo en particular. Cuando se da la invasión de Rusia, que fue uno de los grandes desastres y uno de los grandes errores de Napoleón y en cierta manera traicionó el ideal que él mismo había montado, está la terrible, terrible, que en sus propias palabras de Napoleón decía, de sus 50 batallas, la más terrible, la que más le costó, la que más dolor le trajo, porque perdió la florinata de sus oficiales, de su estado mayor y de los mandos medios y de mucha de su tropa original, fue Borodino. Entonces hay una escena muy particular que está representada en una pintura de la época, una pintura creo que posterior de la época, creo que es de un artista de origen inglés o algo así, no sé, no me acuerdo. Hablamos de historia del arte y es un tema que a mí me encanta y lo estudié, pero se me está yendo el nombre de ese pintor. Es un cuadro muy grande, pero hay una escena muy particular. Está Napoleón sentado así, con la mirada sombría, con un pie apoyado sobre un tambor. Me imagino, supongo yo, que debe ser el tambor al que me voy a referir ahora. Creo que es ese. Y debe ser inspirado de pronto por esa situación contextual que cuando una persona se pone a mirar ese cuadro y no sabe lo que hay detrás de esa historia y sobre todo la actitud es que arrogante de estar ahí todo panzón con un pie sobre un tambor mirando así como muere y se mata a la gente, es totalmente, digamos, errada en el sentido de que cuando no conocemos los contextos y no sabemos qué fue lo que motivó esa escena o un hecho en particular, entran nuestros juicios personales y nuestras escalas de valores. Eso está demostrado, por ejemplo, cuando empezaron algunas personas a hablar de la hipersexualización de las mujeres en Nibiru, cosa que no era así, pero así lo están viendo desde el contexto actual. Y desde que empezaron estos videos yo siempre se los he dicho como historiador, no puedes mirar el pasado con la mirada del presente, porque caerás en el error. Y esa es una de las bases fundamentales del error de la historia positivista clásica. Haber visto el pasado con los ojos de ellos en su momento. Entonces, y de hecho la escena está en cierta manera acomodada porque lo que sucede con el tambor
era después de haber terminado la batalla de Borodino, en donde ocurre lo que les voy a narrar. Pero en la pintura están mostrando quizás otra escena en otro momento posterior quizás, o de pronto el artista quiso darle ese dramatismo tomando la historia del tambor, para darle más énfasis al mensaje realmente del cuadro. Porque normalmente a veces los artistas, y sobre todo los de esa época que son paisajistas y que están empezando a mostrar las cosas al natural, tratan de mandar un mensaje potente a quien está viendo el cuadro. Y a veces acomodan las cosas y no le dan un orden histórico como debería ser. Eso es clásico en la mayoría de muchos artistas. Entonces el punto es que está ahí Napoleón con ese pie apoyado sobre el tambor, mirando cómo se desenvuelve la batalla. Puede ser la batalla de Borodino. En este evento, cuando luego les confirmaré, tendré que buscar en mis archivos esa pintura y sobre todo quién es el autor. Pero volvamos al punto, no me quiero dispersar. Es un niño. Normalmente cuando se ingresa a un regimiento, cuando se ingresa al ejército napoleónico en esa época y también a todos los ejércitos de la época, de todas esas naciones, cuando se están empezando a consolidar los estados nacionales, donde las monarquías están en un tira y afloja con el ideal republicano, o sea, las ideas conservadoras con las ideas liberales, normalmente los que son muy jóvenes, los chicos muy jóvenes como para portar un fusil y portar un sable, una lanza, los ponen como los portaestandartes o los que tocan los tambores de los regimientos y de los diferentes batallones para dar las señales junto con los de corneta, los corneteros y los trompeteros y los que son los abanderados, que normalmente en un ejército, dependiendo de su configuración, tiene esos elementos de dar señales, porque estamos hablando de una época donde no hay celulares, radios ni nada de eso. Entonces estamos ante un tambor. Normalmente estos niños eran entrenados para saber qué tipo de redoble en particular había que tocar para llamar a filas, para desarmar filas, para agruparse, para retirada y una cantidad de cosas en el lugar donde los cercanos pudieran escucharlo. Porque a mediana distancia estaban los de trompeta y los de clarín, los de clarinete o clarín que llaman, una especie de trompetica cortica que tiene esta forma, es pequeñita, pero muy aguda. Incluso en medio de un fragor de una batalla se alcanza a escuchar muy nítida. Y en caso de señales a distancia están los bandereros, que son los que mueven las banderas, señalando movimiento de reservas, movimientos de caballería, etcétera, etcétera. Eso los que tengan más conocimiento, digamos, de historia militar lo podrán complementar si lo desean. Pero de todas maneras, el punto es que normalmente los tamboreros, los niños, estos muchachos, son los que van siempre al lado de los suboficiales y de los oficiales al mando, y cuando están en formación siempre está a un lado, junto a la bandera o en el otro extremo, dependiendo de cómo lo vayan organizando, y son los responsables de identificar y representar al regimiento o al batallón o a la unidad militar en específico, porque tienen también un toque de tambor muy particular que lo reconocen los de que están ahí precisamente. Por eso es que se utilizaban ciertos estilos diferentes de tambor o de colores y había ciertos redobles que era la marca o el sello particular para ese regimiento en particular. El punto es que estos chicos normalmente eran llevados en los desfiles, pero no eran solamente un adorno. También en batalla, eran llevados a batalla para que empezaran a aclimatarse, a acostumbrarse a los ruidos, a los sonidos y mantener siempre la calma. Y estar siempre atento a las órdenes de sus oficiales. Por es que siempre el tamborero estaba cerca del comandante de la brigada o del batallón, que normalmente eran oficiales de rango medio, que por lo general eran capitanes, y ellos daban la orden y el chico hacía el tambor, el redoble correspondiente a esa orden que daba el capitán. Entonces eran muchachos que les tocaba estar en medio de combates y en el fragor de batallas, y por lo general eran blancos, o sea, objetivos del enemigo. Una de las razones de por qué se utilizaban niños es que dentro del fuero psicológico de lo que es la guerra, y eso es algo que no subestimen, no crean que una guerra en la antigüedad o en tiempo antaño fuese algo
burdo, bruto, en el sentido de que no tuvieran conocimiento o no tuvieran saberes o tecnologías específicas. No, ellos sabían. Desde el punto de vista psicológico, la gran mayoría de las tropas veteranas eran padres o abuelos. Ver a un niño, dudaban dispararle. Era muy raro que les dispararan. De hecho, preferían dañarles el tambor o dispararle al tambor y no a ellos, porque estaba el impacto psicológico, es un niño. Y estos niños normalmente llevan una pequeña daga, pero no llevan ningún tipo de armamento, aunque ellos recibían formación para poder manejar fusil o pequeñas armas de fuego cortas, pero de todas maneras era algo que ni siquiera se les permitía, precisamente para mantener ese candor, esa inocencia. De hecho, el uniforme era muy vistosito, que le resaltaba las facciones infantiles y sobre todo el peinado, que se viera que eran niños. Y de esa manera obraban con un efecto psicológico y en cierta manera los protegía, no todas las veces, de la acción del enemigo, de las tropas enemigas. Y este es el caso para este chico en particular. La batalla de Borodino fue extremadamente sanguinaria. Fue, como lo dijo Napoleón, increíble. El mariscal Ney incluso lo escribió en sus memorias, decía, se vieron situaciones de horror humano jamás vistas por ningún ser vivo. El nivel de paroxismo, de salvajismo, de entrega fanática total a la causa de los ejércitos enfrentados llegó a un nivel tal que el nivel de mortandad fue tan grande que aproximadamente entre 2 a 3 hombres de cada 10 sobrevivieron a esa batalla. Y estamos hablando que se enfrentaron alrededor de casi medio millón de hombres ahí. Entonces, cuando uno se pone a mirar esos contextos, empieza uno a entender la magnitud de lo que les voy a contar. Porque fui testigo, al menos en mi memoria de esa reencarnación, fui testigo de ese hecho. Cuando ya la batalla prácticamente estaba ganada y ya se estaba haciendo lo que llamamos el remate de lo que quedaba por ahí y ya se estaba recogiendo para seguir avanzando, porque era una batalla de destrucción sin cuartel, o sea, se ganaba y no se daba tiempo para recoger los heridos graves. Normalmente se dejaban a morir. Los únicos heridos que se recogían eran los que eran capaces de moverse por sus propios medios. No se recogían prisioneros, sobre todo por el lado francés, porque no tenían dónde destinarlos, quién los iba a cuidar o vigilar. Y tampoco los iban a dejar sueltos porque eso significaba que se iban a volver a armar, iban a volver a sus ejércitos y iban a atacarlos. Era sin cuartel. Por lo tanto, no había prisioneros. Y eso es algo que no olvidaron los rusos cuando empieza la amarga retirada del gran ejército. Sobre todo la virulencia de los cosacos. A veces la gente no entiende que un soldado francés prefería suicidarse que ser capturado por los cosacos. Los cosacos, cuando capturaban a un soldado francés, lo torturaban durante días. Incluso, mientras lo torturaban, arrancaban pedazos del cuerpo y se los daban a comer a los perros, mientras la víctima veía. Y no lo dejaban morir. Entonces, el nivel de virulencia fue total. Entonces, no había tiempo ni siquiera de recoger armamento ni nada. Había que seguir avanzando. El objetivo era conquistar lo más pronto posible Moscú y someter y forzar al zar Alejandro o Alexander a una capitulación. Y sobre todo porque Napoleón estaba casado con una hija o un miembro de la familia del zar Alejandro. Por lo tanto, eran parientes. Mire cómo son las cosas de la vida. De hecho, el zar Alejandro también era pariente del rey que estaba en ese momento en Inglaterra. Entonces, eran primos incluso. Entonces, es un detalle que la gente no mira, cómo los que controlaban el mundo hacían esos juegos y esas aventuras para generar alimento, efluvia a sus entidades controladoras, a sus dioses. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que cuando inicia ya el traslado, todavía hay algunos enfrentamientos, todavía hay escaramuzas para acabar algunos núcleos de resistencia rusa. El grueso del ejército ruso se retira del campo de batalla para
salvar efectivos y poder defender, si era posible, Moscú, dejando en el campo de batalla más de 65.000 muertos. Literal. Los franceses pierden casi 70.000 también. Entonces se empieza la retirada de los rusos y hay pequeñas escaramuzas. Napoleón está muy sombrío porque fue muy amarga la victoria y es una batalla ganada, pero en definitiva estaba perdida también, porque él sabía que había perdido muchos hombres y no tenía lo suficiente para poder garantizar una retirada o asegurar su línea de abastecimiento muy precaria con las ciudades que estaban atrás. Y él sabía eso, pero su ambición y de pronto su ceguera y el mal consejo de sus asesores, muchos factores ahí no podemos entrar a juzgar. Pero el punto es que Napoleón se está retirando cuando escucha un tambor rasgado sonando. Y él pregunta, ¿quién está tocando llamada a reagrupamiento de regimiento? Porque lo único que había alrededor eran despojos. De hecho, el humo, el polvo, de hecho la neblina, todas esas vainas que se estaban dando ahí, las mismas irregularidades del terreno, los vapores que se levantan de los cuerpos fallecidos y toda vaina, no permitía ver bien con claridad. Entonces, pero se escuchaba claro ese sonido, porque después de una batalla de la magnitud de Borodino, el silencio era sepulcral, a pesar de que se escuchaban disparos de artillería, de fusilería, algunos gritos por ahí y los lamentos de los heridos y de los que están agonizando. Entonces se escucha ese tambor. Y alguien le dice al Napoleón, le dice, es un chico que no se ha dejado tocar, quitar el tambor. ¿Un chico? Sí, no hemos podido. ¿Cómo que no han podido? Sí, es que él está en medio de lo que quedó de su regimiento. Quiero ir donde está él. Y él se fue porque estaba molesto, porque estaba llamando a agrupamiento de un regimiento, cuando estaban en retirada. O sea, estaban ellos avanzando, retirándose del campo de batalla, avanzando hacia Moscú. No podía, la orden de tambor era de marcha, de marchar, no de agrupar. Entonces, él está molesto, ¿cómo así? Son incapaces de culicagado de estos. Hombre, quítale el tambor. No podemos. ¿Cómo que no podemos? Véalo usted mismo, su señoría. Y él fue. Y la escena que él encuentra es impresionante. Todo un regimiento francés muerto alrededor de un niño que está de pie, solo, con la mirada perdida, con su uniforme hecho jirones, con heridas por todas partes, con un tambor roto tocando, y sus manos deshechas de estarlo haciendo durante horas, horas y horas. Estaba en estado de shock el niño. Él ordena que le despejen el camino porque él tiene que ir allá. ¿Qué pasa con el pelado? Y él ordena que vaya un oficial. El oficial regresa y le dice, señor, le acabé de decir que dejara de tocar el tambor. Que el niño dice, no, solamente voy a obedecer a mi capitán o a mi emperador. A nadie más. Y el Napoleón dice, bueno, busquen al capitán para que le dé la orden. Señor, está muerto a sus pies. Ahí es donde Napoleón ve y cambia el contexto. Y veas todos esos hombres, todo un regimiento masacrado, y luego ves ese montículo de cuerpos donde se destaca los emblemas de un oficial muerto protegiendo la espalda del niño. Y él va hasta allá y le dice al niño, niño, deja de tocar el tambor. Y el niño sigue mirando hacia el horizonte, totalmente en estado de shock. Niño, deja de tocar el tambor. El muchachito como que medio reacciona ante la voz de orden y mira y dice lo mismo que estaba diciendo. Mi capitán me ordenó tocar hasta el final, agrupar al regimiento y no ceder el terreno, no retirada. Solamente obedeceré a mi capitán
o que la contador de me la dé el mismísimo Napoleón. Y el pelado seguía tará, 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 tará. Napoleón entonces le coge las manos y ve que están vueltas nada, destrozadas de estar haciéndole. Las coge y lo vuelve a mirar y le dice con firmeza, pero muy, o sea, con un estado de conmoción, de admiración y también como ese sentimiento paternal. Hijo, te ordeno, dejes de tocar el tambor. Soy Napoleón. Y el niño se detiene, mira y ve a Napoleón. Y él dice, tu general te lo está ordenando. Entonces el niño suelta y empieza a llorar. Es tan desgarrador la escena que Napoleón lo abraza. Luego lo vuelve a mirar y le dice, ahora, límpiate las lágrimas. Ve con el oficial que está aquí, cámbiate el uniforme, cúrate las heridas, come algo, consíguete un nuevo tambor. Y el chico se va. Pero Napoleón ve el tambor. Esa es la historia que hay detrás, creo yo, que plasma este pintor de ese tambor, aunque cambie quizás el contexto. Pero el punto es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser leales en defender algo que en apariencia es indefendible? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a creer en nuestras convicciones y en aquello que marcará nuestro destino? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a ceder y a continuar? Solamente daré esa pista dentro de esta reflexión de lo que trato de decir con lo del tambor. Como ustedes ven en el campo hay mucho animalito y está cayendo agüita. Entonces el punto es, esa carta que nos está diciendo, ¿realmente ellos tienen la potestad de pedirnos lo que nos están pidiendo? Esa pregunta de que si estamos de acuerdo de permitir que ellos aparezcan, cuando sabemos que hay rumores de un evento de falsa bandera utilizando Blue Beam simulando una invasión. Ese que publica esa carta, no estoy hablando de Liu, sino el que la escribió y la mandaría y de pronto le llegó a Liu. Ese que manda esa carta es consciente del contexto realmente en el que estamos nosotros ahora. Es consciente de que esto no es solamente si estamos nosotros autorizando algo, sino que estamos en un momento coyuntural muy álgido, en donde estamos rodeados por enemigos, digámoslo así. Estamos prácticamente sin reservas, estamos prácticamente sin un apoyo concreto y nos están pidiendo que autoricemos que entre seres que ni siquiera sabemos si realmente son benévolos para nosotros o con la única referencia que tenemos los que estamos aquí conociéndonos, de que los que han estado acá interfiriendo con la humanidad han sido razas recesivas? ¿Cómo es que hacen esa pregunta como para un salto de fe a ciegas dentro de un dogma? Decir sí, aparezcan, cuando hay tantas cosas en contra que podrían propiciar que esa decisión de libre albedrío que estamos expresando y que podríamos expresar no sea otra cosa que dar el beneplácito y el consentimiento para una invasión blanda de la Tierra y una colonización, y más cuando los acólitos de la New Age han pregonado tanto el cuentico de las dos tierras, la discriminación de despiertos y no despiertos, la discriminación del 80% de la población disque humana, disque portales orgánicos sin alma, que han insistido tanto en que solamente sálvese cada quien como pueda, y que solamente mire lo bonito y lo positivo, y que le dé la espalda a la humanidad y a la misma tierra que está sufriendo, es que para no bajar tu vibración. Cuando te están diciendo incluso que necesitas talleres para hacer contratos nuevos para entrar a la 5D,
Cuando te han bombardeado durante tiempo con la idea de que, listo, sí existe vida extraterrestre, pero que aparecen estos rubios, estas viejas tetonas, bustonas, lindas, rubias, de ojos claros, esos tipos acuerpados, pechos cuadrados, abdominales perfectas, y que te están diciendo, no, tú eres humano real, eres una de nuestras semillas estelares. Ojo lo que estoy diciendo, humano real, una de nuestras semillas estelares. Y el 80% no son reales, no son nuestras semillas, son portales orgánicos sin alma. ¿Es pertinente hacer esa pregunta como lo está diciendo esa carta a la humanidad, ignorando ese contexto? Y sobre todo cuando nosotros hemos batallado durante milenios, tratando de conquistar algo que en apariencia es inconquistable, nuestra libertad, nuestra autonomía y sobre todo nuestro derecho a evolucionar como especie y civilización planetaria. Todo por el capricho de unas razas recesivas que se creyeron con el derecho de controlarnos y manejarnos. Y ahora los colonizadores nos están viendo como nos han tratado con ese mensaje tan lindo, pero que bajo cuerda, cuando se presentan como salvadores, están haciendo creer que somos unos tullidos, unos retrasados mentales, unos animales, como decía un comandante disque intergaláctico por ahí, que aparece mucho por Facebook, como disque animales pensantes, que no podemos valernos por nosotros mismos y que los necesitamos a ellos de salvadores. Es pertinente hacer esa pregunta, que estamos dispuestos a aceptarlos a que aparezcan, sin tener en cuenta eso otro. Y si bien medio lo mencionan, lo que están haciendo es una lavatoria de manos al estilo Pilatos. Y aquí viene la lectura del Principito a ver si de pronto coincidirá o tendrá algo que ver. Textual, lo voy a leer. Y aparte de eso, respetando los derechos de autor, edición de lujo, el Principito Antoine de Saint-Exupéry. Por eso es que miren las relaciones. Cuento una memoria que tiene que ver con Francia y voy a leer un autor francés. Pero mire el contraste entre esa memoria tan horrible. Yo me estoy omitiendo una cantidad de detalles, pero para que vean el contraste. Tercera parte, página 8. Abro comillas. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Mucha gente no cayó en cuenta de que Saint-Exupéry a través de esta historia está hablando de un contacto con un ser de otro mundo. Y nadie lo ha visto desde ese enfoque, esta historia. Porque es un cuentico de niños, aparentemente. Así como la historia de Amy, el niño de las estrellas, del señor Enrique Barrios. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Ah, qué gracioso! Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tome en serio mis desgracias. Después agregó, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes, pues, de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semi-confidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? Mire que no lo trató de niño. ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Mire la simbología del cordero. Después de meditar en silencio, respondió. Me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa.
Seguramente, y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca, agregó. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan rara? Pero si no lo atas, irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero, ¿a dónde quiere que vaya? Lo dejaré ahí. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacernos la siguiente pregunta. Yo creo que ya muchos escucharon el video de nuestro querido Liu sobre la Carta a la Humanidad de autor anónimo, muy conveniente eso de anónimo. Y si no, les invito a que vean ese video para que entiendan lo que les voy a decir. Analice esa carta, tal como lo está diciendo Liu, que él fue lo más neutro posible a la hora de leerla, cosa que le agradezco muy bien ese gesto de él. Y por otro lado, recordando otros supuestos manifiestos e invitaciones de ciertas razas, entre ellas una muy conocida por ustedes, que aquí yo hablo de ella feliz a toda hora, ustedes saben cuál, que también hacían esa misma invitación, pero con la intención de que usted aceptara el control de ellos y que ellos fueran los salvadores. Cuando uno empieza a mirar la manera como se está dirigiendo, donde dice, hicimos un primer contacto con los gobernantes de la tierra y no nos hicieron caso, y empieza uno a notar la serie de contradicciones que hay en el discurso en esa carta, porque hay contradicciones donde dice que basta que unos pocos se pongan de acuerdo para poder mover grandes cosas, pero luego dice que se necesita un consenso de muchísimos para que se pueda dar lo otro. Y luego da a entender que a pesar de que cometieron un error, no lo reconocen. ¿Y cuál es ese error? Si yo vengo de una civilización muy avanzada, yo tengo que estudiar e investigar la raza dominante del planeta al que voy a hacer contacto o al que estoy haciendo observación y seguimiento. Y debo darme cuenta de que las características de los gobernantes de ese mundo, suponiendo que no hubiera interferencia como lo está pasando en la Tierra por parte de recesivos, debe estar fundamentada ese poder de esos gobernantes en algo que lo soporte y lo sustente. Por lo tanto, lo lógico, cuando uno ve que el sistema de gobierno o los gobernantes que viven en ese mundo es gracias a la elección por parte de las mayorías que los ponen en el poder, se puede inferir, y sobre todo por una raza muy avanzada, de que la base del poder de los que gobiernan están en la mayoría de quienes lo eligen para que estén en el poder. En derecho constitucional y en política se sabe que el poder que nace en nosotros y que viene con nosotros por derecho de nacimiento es el poder constituido. Y que cuando yo delego parte de mi poder a un grupo o persona o personas a que en mi representación tomen decisiones para mi beneficio y el beneficio de mis iguales, se llama poder constituyente. El que recibe el poder constituyente es el que va a tomar las decisiones para establecer una ley que va a direccionar cómo se va a regir o cómo va a convivir ese colectivo de constituidos. Porque si no se diera así, estaría en un estado de anarquía, muy próximo a un estado de naturaleza. Para los que han visto la historia, todo eso que tiene que ver desde el siglo XVIII y la Ilustración, dentro de los grandes pensadores como Rousseau, Maquiavelo y Montesquieu y Diderot. Entonces, cuando uno se pone a mirar, ahí entran también algunos ingleses, Smith, Malthus, que no solamente ellos tienen teorías económicas, están relacionadas para cómo se sostiene un Estado, en lo político y económico. Y cuando uno se pone a mirar las ideas de Jefferson, Franklin y de otros criollos que siguieron los alineamientos de la Ilustración. Pero vámonos al punto. Si yo soy una raza, y podemos ver ejemplos históricos, no todo ha sido choques de civilizaciones
donde el más, entre comillas, débil perdió, como pasó entre el encuentro de los europeos con el nuevo mundo, entre comillas, América, que fue devastador en un 90%. Pero muchos están ignorando que hubo encuentros positivos, pequeños, pero los hubo, y que también hubo viajes de exploración y de descubrimiento que no fueron agresivos, a pesar de que llevaban armas, como el viaje de exploración del Capitán Cook, que fue uno de los viajes de investigación y exploración más hermosos de la historia reciente humana, pero que lastimosamente tenía de trasfondo intereses imperialistas de expansión de la Gran Bretaña para poder consolidar las leyes marítimas, pero eso es otro cuento. El punto es que sí ha habido investigaciones, antropólogos, lastimosamente, del siglo XIX y del siglo XX, enmarcados dentro del pensamiento positivista dominante y sobre todo el pensamiento del darwinismo social, de la superioridad del más fuerte sobre el más débil, en donde el europeo, el blanco, era el que supuestamente era el civilizado. Y por eso que ignoraron hechos muy puntuales de gran desarrollo civilizatorio, cultural, artístico, arquitectónico de otros pueblos, pero como no eran blancos y como no seguían sus costumbres y estilos de vida, eran considerados inferiores. Eso lo hablé en uno de los videos donde qué es bueno y qué es malo sobre la mentalidad del colonizador y la mentalidad del colonizado, que está entre una de las reflexiones de las primeras. Entonces, cuando uno se pone a mirar de que en el nivel nuestro, a pesar de las limitaciones, hay una investigación, un estudio de campo para mirar cómo vive una comunidad, entre comillas, atrasada o primitiva, para identificar cómo se sustenta el poder del que es el líder, el cacique, lo que sea. Ahora imagínense una civilización súper desarrollada, avanzada, que viene a hacer contacto. Lo primero que va a mirar no solamente es los tipos de formas de vida y cuál es la que está dominante, sino cómo se organiza ese tipo de vida y sobre todo, cómo se organiza el poder. Por eso es que esa carta a la humanidad tiene en apariencia una ingenuidad cínica y refleja características de una mentalidad no empática. Yo soy Asperger, autismo. Característica nuestra es que no somos empáticos. No tenemos la capacidad de entender el humor de ustedes. No tenemos la capacidad de entender las indirectas, sátiras y sobre todo el ponernos en los zapatos del otro. Más cuando no lo vemos. Cuando no vemos a la otra persona. Así a grosso modo. Entonces, algo parecido pasa con los no empáticos de otras civilizaciones y en particular los amiguitos colonizadores. Los no empáticos no solamente son los dracos o los grises que van al extremo extremo, sino también hay otros no empáticos que por razones de jerarquización, de ego y clasismo espiritual, no son capaces de entender al otro y le exigen a ese otro asumir tu manera de pensar, porque si no, no eres parte de su grupo. Que ese ha sido el mensaje de la New Age y sobre todo los que han defendido el tema de los colonizadores, que ignoran el hecho de haber sido sometidos, dominados, esclavizados, nos borraron la memoria, nos metieron en el sánsara, la reencarnación y toda la carreta que les he dicho sobre las armas y tecnologías de control mental, manipulación, programación, bla, 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 bla. Ignoran ese detalle y aparte de eso ignoran la inercia de la programación en donde nosotros mismos hemos sido defensores de nuestras cadenas y que hemos asumido el karma negativo de estos seres controladores mediante la imposición de las religiones y el sentimiento de pecado y culpa. Y aparte de eso nos han obligado a creer a ciegas, con dogma de fe, a aceptar cualquier cosa que parezca ser lo mejor, en donde el claro objetivo ha sido mantenernos a nosotros descentrados, en disonancia a nuestro poder interno, nuestro conocimiento interno y sobre todo el saber que somos poderosos. Y por eso nos han puesto a depender de lo que digan los demás, de depender de salvadores, de depender de seres superiores y de creernos inferiores. Sistema de castas, sistema piramidal. Entonces ahí está la primera inferencia. Cuando uno mira ese discurso de esa carta
dirigida es que a la humanidad para que tome una decisión, si aceptamos o no que se dejen ver. Estamos viendo que es una ingenuidad cínica de quien haya escrito esa carta, porque está desconociendo un hecho contextual. Así como esa pintura, nadie sabe qué es lo que hay detrás de ese tambor. Entonces, pues que la gente dice, Napoleón era terrible, un asesino, anticristo. Tenía una gran humanidad ese hombre, pero era un hombre muy práctico, y que si tocaba sacrificar miles de hombres para un objetivo, lo hacía. Renunciaba a sus emociones, sentimientos, para obtener el objetivo, pero no era cruel. Eso es otro tema después, pero el punto es, estamos ante algo que nos están diciendo. Nosotros llegamos a la tierra, hicimos contactos con sus gobernantes, pero ellos no quisieron aceptar nuestra invitación. Por lo tanto, ustedes no pudieron verse privilegiados por nuestro contacto, bla, 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 bla. O sea, están haciendo indirectamente que vos asumas el error de ellos de no haber analizado, investigado a profundidad, que la base del poder de todas estas naciones en la tierra, en teoría, en apariencia, es el pueblo. Para que haya un presidente, un ministro, el pueblo lo tiene que elegir. Ojo con lo que voy a decir. Antaño, los reyes eran elegidos en asambleas. Antaño, un rey, cuando no satisfacía a su pueblo, era destronado por su pueblo. Antaño, las revoluciones eran lideradas por el pueblo, y de las revoluciones salían nuevos sistemas de gobierno. Así fue evolucionando los estados, desde el estado de naturaleza dentro del clan familiar a los estados actuales, en donde hay mucha confusión de lo que es una federación, una república, una dictadura, una tiranía, etcétera, etcétera, o un gobierno asambleísta, parlamentario, unitario, descentralizado, etcétera. Y eso mismo se aplica con el discurso de federaciones galácticas y una cantidad de vainas donde la gente cree, dentro de lo que nosotros sabemos, que una federación galáctica es lo mismo que una federación acá en la Tierra, cuando no es así. De hecho, allá ni siquiera manejan el término federación. Pero volvamos al punto. Entonces acá es donde uno maneja y empieza a preguntarse, ¿cómo es posible que esta raza o el que esté detrás de esa carta no haya tomado en cuenta ese detalle y haya cometido el error tan garrafal de haber hecho contacto con los gobernantes cuando debería haber cogido contacto con los que eligen los gobernantes? Lo mencionan ahí, incluso reconocen en la carta de que existen razas recesivas negativas que han manipulado la historia humana. Entonces sí son conscientes de que no solamente cometieron un error al contactar a los gobernantes, sino que también son conscientes que estos gobernantes solamente satisfacen los objetivos de los controladores recesivos negativos. Y precisamente ahí está el abismo enorme en esa carta. ¿Por qué abismo? El proceso de divulgación ha sido lento durante siglos. Pintores, por ejemplo, Giotto, pintores del Renacimiento, incluso en la antigua, en los jeroglíficos de las grandes pirámides, en las grandes petroglifos, pinturas rupestres, a través de toda la historia ha habido un proceso de divulgación donde te están diciendo, hay seres allá afuera. Eso no ha sido ajeno a la humanidad. Pero los controladores han mantenido en secreto esa existencia de la comunidad mayor para ellos tener el poder y el privilegio y el monopolio sobre la humanidad y sus recursos, tanto materiales como energéticos y espirituales, para que sigamos viéndolos como dioses y dependiendo de ellos como salvadores. Y por eso es que han negado y nos han hecho creer, ojo con esto, nos han hecho creer que en caso de un contacto con civilizaciones extraterrestres, va a haber un caos, va a haber anarquía y se va a destruir toda la sociedad que existe. Todo el mundo que conocemos se vendrá abajo.
Y aquí es donde viene la cascarita para ellos y donde está el mensaje veladito de esta gente de la Carta a la Humanidad. Y es también la razón de por qué también falla el argumento de los controladores de decir que nosotros no estamos preparados para el contacto. Y ahí nos da a inferir y a sospechar que el que está detrás de esa carta son los mismos de siempre, pero cambiando la torta porque les falló lo demás. Precisamente a la humanidad durante siglos ha habido contactos de seres benévolos y no tan benévolos. Lo que pasó con los indígenas Puebla, allá en Nuevo México. Y no faltará el que dirá que porque dice así ya estoy diciendo mentiras. Bueno, y todos esos contactos han sido para preparar a la humanidad a un gran encuentro. Pero precisamente los recesivos que han construido el sistema económico, político y religioso cultural dominante, si se da ese contacto, todo lo que ellos montaron va a colapsar, porque la humanidad se va a dar cuenta que no está sola, que hay otros referentes de comparación y que podemos aprender y enseñar, y que no es necesario el control de estos, y nos daremos cuenta de la corrupción, manipulación y engaño al que nos sometieron. Ahí está el verdadero temor. No es que la humanidad se rebote, colapse, entre en caos, anarquía, fin del mundo, apocalipsis. No, sino que su sistema colapsará cuando la humanidad haga el contacto a toda puerta abierta con civilizaciones de otros mundos. Y aquí es donde viene el detalle de esa carta que también es falaz. Nos están otra vez subestimando, así como lo hicieron en su momento cuando contactaron a esos gobernantes, porque primero, son seres no empáticos, no se pusieron en el lugar nuestro. Dos, es un sistema jerárquico, porque en vez de contactarse con los seres humanos, con la mayoría, se contactaron con los que tienen el poder, o sea, los que están en la punta de la pirámide jerárquica. ¿Van entendiendo? O sea, no nos consideraron a nosotros como sus iguales y se fueron a los que tenían el poder porque creyeron que eran sus iguales. Van viendo. Entonces, por un lado está, es falso el cuento que nos han inculcado durante generaciones y sobre todo en los últimos años, desde la década de los años 50, después del incidente de Roswell hasta el presente, de que va a haber un colapso mundial, el fin de toda la civilización, si nos damos cuenta que hay vida extraterrestre, cuando precisamente lo que sustenta toda esta civilización ha sido creación de seres recesivos extraterrestres que han puesto a su antojo gobernantes para mantenernos controlados, dormidos y manipulados. Y que en caso de darnos cuenta que existen otras razas, otras civilizaciones, su sistema de control es el que va a colapsar. Por lo tanto, los que tienen realmente pánico son ellos. Nosotros no deberíamos asustarnos. Eso es lo primero. Y dos, estos otros que escribieron la carta, que en esencia van a ser los mismos de siempre, no están teniendo en cuenta de que sí ha existido un contacto y una preparación durante milenios a la humanidad a través de esos pequeños contactos que han sido representados a través de toda la historia en el arte popular. Entonces, en el inconsciente colectivo de la humanidad, sí existe las herramientas básicas psicológicas para asimilar lo más rápido posible un contacto con otras razas. Todo aquello que nosotros hemos exteriorizado del miedo al otro, del conflicto al otro, de acabar con el otro porque no lo conocemos o no es como nosotros, ha sido inculcado por precisamente los controladores que no quieren que nosotros tengamos una mente abierta para contactarnos con seres de otras razas. Entonces, ahí está la primera falla de esa carta a la humanidad. No tuvieron en cuenta eso y están desconociendo que la clave para que la humanidad realmente se libere es que ellos acepten que se equivocaron y que esa carta, esa invitación a que nosotros aceptemos que ellos aparezcan, debe partir de la siguiente pregunta, la que realmente cuenta aquí, no la que están haciendo ahí en esa carta,
si estamos de acuerdo que nosotros nos aparezcamos, no. Porque ahí en cierta manera nos están devolviendo la pelota y están haciendo indirectamente que nos carguemos la responsabilidad de ellos. Así como esos videos del no consiento, que son muy bien intencionados, pero que en el fondo están lavando la mano a esos otros. Pero no tienen, o sea, pero eso no les resta tampoco la importancia de que es un buen gesto y una buena iniciativa. Pero volvamos al punto. La verdadera pregunta que se tiene que hacer aquí en este momento no es la humanidad, son ellos. Si en realidad ellos vienen a hacer un contacto benevolente con la humanidad para ayudarnos en el proceso de sanar y superar el trauma de haber sido embrutecidos de aposta intencionalmente por razas recesivas negativas, si realmente vienen con la intención de que esto sea una liberación de la humanidad, la verdadera pregunta aquí es, ¿ustedes, razas de la comunidad mayor, están dispuestos a hacer contacto con nosotros, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que eso implica con una raza que ha sido manipulada y que necesita y requiere un proceso de apoyo para su liberación de quienes nos están controlando y nos han controlado y de aquellos que vienen con la intención de mantener el mismo status quo pero con diferentes capataces que son los colonizadores? ¿Realmente ustedes están dispuestos a hacer contacto con nosotros para ayudarnos a liberarnos del control de estas razas recesivas? ¿Ustedes están realmente dispuestos a retirar a estos seres recesivos para que la humanidad, sin ese obstáculo, sin esa intimidación, pueda de manera honesta aceptar la invitación de ustedes? Eso es lo que yo quiero transmitir con esta reflexión con respecto a ese video de nuestro queridísimo Liu, que de manera muy generosa nos está compartiendo esa carta a la humanidad, pero que lastimosamente el que haya escrito esa carta es muy posible y muy probable, a pesar de lo lindo que dice al final esa carta las cosas, que sean los mismos de siempre, sacando su último as debajo la manga, al ver que les falló todo el horror que nos han impuesto y sobre todo las últimas restricciones que vienen ahora. Y nos quieren otra vez manipular, haciendo que nosotros desde nuestro libre albedrío demos nuestro consentimiento para una invasión blanda y una colonización, en donde al final van a seguir imponiendo la reducción de población para ellos abrir campo para su gente, y por es que ellos anticiparon esta colonización introduciendo sus semillas estelares. Y mi mensaje a las semillas estelares, porque yo sé que muchos son buenos, es, ¿ustedes están dispuestos a respetar la soberanía de la Tierra o van a defender la agenda de sus razas de origen a costas de la civilización humana nativa? Porque aquí hay otro dato que se están pasando por alto con lo de la Carta a la Humanidad. No se supone, como han dicho en otros videos otros divulgadores, que de 40 de cada 100 niños son semillas estelares. O sea, más del 40% de la población mundial. Entonces, estamos hablando de que hay seres humanos de otros mundos ocupando un cuerpo humano y que tienen la madurez y la mentalidad no solamente de aceptar que existen vidas en otros mundos, sino también de servir de guías, de apoyos y de equilibrantes en el momento que se dé una divulgación mayor de la existencia de vida extraterrestre a toda la humanidad.
Se están pasando por alto ese detalle, porque esa pregunta, que si estamos dispuestos, se está pasando tres detalles. Uno, más del 40% de la población mundial son semillas estelares. Vienen de otros mundos, sin contar la base genética de la plantilla del proyecto adámico, que es el Irano. Dos, de que la base del poder en la Tierra está constituido por la mayoría humana. Y tres, que el saber y conocer que existe vida extraterrestre liberará a la humanidad de las cadenas y del control de los recesivos. Y que es urgente que se dé eso. Obvio, va a haber un caos inicial, una desestabilización. Pero a diferencia de hace 20, 30 años, que de pronto la gente podría de pronto estar en un estado de shock traumático, como lo han querido estos seres recesivos, gracias a ese internet y a tanta divulgación blanda, porque los benévolos han estado trabajando anónimamente, más los mismos recesivos que se han clavado ellos mismos el puñal, con todas esas divulgaciones que han hecho, ya hay una masa crítica suficiente en la humanidad para asimilar de manera entre poco y medianamente traumática la idea de que existe vida en otros mundos. Y que ese caos que puede generarse y de pronto esa situación que de pronto puede ser crítica, no va a ser tan intensa y tan impresionante mala como lo que sí está ocurriendo en este momento con el plan eugenésico de reducción de población, que pretende reducir más del 80% de la población con esto. Han muerto más seres humanos en guerras, luchas raciales, religiosas, de poder y de control, que lo que podría morir ante la divulgación de que existe vida extraterrestre. Y creo que ese momento de crisis es necesario que lo viva la humanidad, porque toda evolución de toda civilización ha partido de un momento de crisis, y eso obviamente generará muertes. Pero la diferencia con lo que están haciendo estos desgraciados recesivos es que nos están exterminando. Mientras esto otro sería simplemente una reacción que puede ser controlada y minimizada al máximo. Si se da una divulgación más asertiva, porque les digo, desde los años 50, valientes personas, hombres y mujeres, han estado divulgando, a pesar de la persecución, acoso, ridiculización, el tema ovni, libros escritos. Está el ejemplo, la revolución de los brujos, el retorno de los brujos y la rebelión de los brujos. Brujos con BR. Como me cayó tengo dañada este diente, pero es que tengo que ir a otra odontología para que me lo arreglen. Cuando yo pronuncio la R con otra consonante, me rastrilla esto. Y aquí los arreglos odontológicos no es que sean económicos. Pero bueno, el punto, volviendo al punto, la rebelión de los brujos y el retorno de los brujos, junto con ese señor Zacarías, sin importar las vainas que todos sabemos, pero el man se atrevió, junto con Serpa, junto con Faicedo, con Sistopaz, J. Benítez, por el lado de nuestra lengua española. Por el otro lado, Steven Greer, Alex Collier y una cantidad enorme de personas. Este muchacho mexicano, muchacho no es un señor ya viejo, pero no estoy hablando ese de los Cthulhu, no estoy hablando de uno de los grandes divulgadores que desde los años 70, 80, ha sido uno de los investigadores de campo más tesos en esto. Hombre, ya hay suficiente ilustración de que hay vida extraterrestre. Es un hecho. Vea, yo he hablado con gente aquí del campo, campesinos, muchos sin siquiera tener educación primaria, y les pregunto, oiga, ¿y usted qué pasaría si usted se da cuenta que hay vida extraterrestre? Y ellos se ponen a decir, ve, pues sí, daría susto, miedo, pero si vienen con buenas intenciones, pues a la final uno los invita a tomar tintico. Y no estoy hablando chiste, es real, así me lo contestan.
Obvio, va a haber un caos en la mentalidad de muchas personas, pero ante esta situación coyuntural de esto, de la reducción de la población y una cantidad de miedos que nos han inculcado, esto antes sería un oxígeno, una renovación, algo en que pensar. No nos sigan viendo como tullidos, como minusválidos o como niños retardados o como animalitos pensantes. Somos seres humanos. La gran mayoría son semillas estelares y la inmensa mayoría tiene su base genética en sus memorias celulares, su origen lirano. Y fuera de eso, estamos en un despertar de conciencia en donde la humanidad sí está preparada para ese siguiente paso. Y no lo que está diciendo la narrativa oficial de que entraríamos en caos. Porque los que realmente tienen miedo son ellos. Y por el otro lado, a ustedes, y este mensaje va a ustedes, no a mis queridos suscriptores, amigos, compañeros, compañeras, hermanos de viaje, tripulación de Abarakirán. Porque ustedes han demostrado que tienen la madurez, las agallas y la mentalidad para esto. No, mi mensaje va a ustedes, a los benevolentes, a los de la Supraconfederación Galáctica. La humanidad sí está lista. Obviamente, no pueden aparecerse así de golpe, pero ustedes tienen las tecnologías y el conocimiento ancestral en las áreas de la psicología intergaláctica, interplanetaria, entre civilizaciones, para poder hacer llevadero algo que se ha postergado demasiado tiempo con excusas infantiles. Este va a ser mi llamado personal, yo Richard, ser humano de este planeta Tierra, que como cualquier humano tengo limitaciones, defectos, tengo creencias, miedos, pero también conozco y sé de primera mano y de lo que he vivido y lo que otros han vivido, que somos resilientes, que somos capaces de sobrevivir a las situaciones más terribles, que somos capaces de sobreponernos con la mayor humanidad, bondad y generosidad a situaciones dantescas. Ve a Europa después de la peste negra cómo resurgió. Ve a América después de ese horroroso impacto de la invasión europea, cómo después esos supuestos invasores empezaron a construir universidades, colegios, hospitales, compartiendo tecnologías y al final se creó un mestizaje, dando esta maravilla de la raza latinoamericana. Y fuera de eso, la humanidad es mestiza. Aquí no hay razas puras, por muy blancos o muy negros o muy amarillos. Aquí todos son mestizos. Acá tenemos en nuestro acervo ancestral, en nuestra memoria genética, que esa es otra cosa que se están pasando por alto los que escribieron esa supuesta carta a la humanidad. En nuestra memoria genética tenemos el recuerdo de haber contactado otras civilizaciones, de haber convivido con otras civilizaciones, como pasó en Lemuria, Atlántida, en los primeros pueblos toltecas y olmecas y en los mayas primitivos originales. Y primitivos entre comillas, o los pueblos Nabón, allá en África, o los pueblos birmanos allá en Asia, en todo el mundo. En nuestra memoria celular está nuestro recuerdo de venir de las estrellas. Entonces, dejen de estar posponiendo, dilatando algo que es inevitable y que ya fue ordenado, manifestado y lanzado desde las altas esferas energéticas de los reinos de luz acá. No lo sigan dilatando. Y si realmente los que escribieron esa carta a la humanidad son seres benevolentes y no los que creo lastimosamente que son los mismos de las mismas, demuéstrenlo con una sola señal que la sepa todo el pueblo del mundo, el ciudadano de pie, para que algo que a ustedes se les está pasando por alto, y va a sonar chistoso, pero es verdad. ¿Somos chismosos? Sí.
Lo que pasa allí, la gente empieza a contarlo y se va regando en la comunidad. Y la gente va a decir, ve, imagínate, me encontré con un extraterrestre. Y son más queridos. Y los invita a tomar tinto. Sí, ¿y cómo hacemos para invitarlos a tomar tinto? Y son feos. O vienen a invadirnos. Nos van a invadir. O que nos van a... que ellos creerán en Cristo. O en la Virgen María. Esa curiosidad es lo que va a hacer que ese mensaje llegue a más gente. Pero muy lindo mandar esa carta para que la gente decida y que cada quien le ponga una interpretación basada en el miedo, en necesidades salvadores. Es un error divulgar esa carta si no va acompañada de la mano de hechos. Esa carta, para que sea más creíble, debería haber sido entregada a un divulgador tan respetable, tan maduro, tan sabio como Liu en persona por parte de ese ser extraterrestre. Y de manera paralela en todo el mundo a los que llaman canalizadores, que ese es otro detalle. ¿Cuántos canalizadores hay en todo el mundo canalizando mensajes extraterrestres? Presentarse en sus casas. Y a todos esos divulgadores y personas investigadoras del fenómeno ovni, como sucede en México, los que están 24 horas al día vigilando el Popocatépetl. Me perdona si no lo pronuncié bien. O a los grandes divulgadores del proyecto MUFON en Estados Unidos, o de los proyectos Huayca acá en Colombia, paralelo, simultáneamente, habérsele aparecido a todas esas personas. No tienen que hacer una presentación masiva en el cielo. Es simplemente habérsele presentado a todas esas personas de manera simultánea, al mismo tiempo, cuando le entregaran esa carta a nuestro queridísimo Liu. Habérsele presentado a todos los divulgadores del mundo que tienen la mentalidad, la madurez y el coraje de asimilar ese primer contacto. Y eso no solamente le daría una credibilidad a esa carta, sino que también en la mirada de esas personas se notaría la convicción, como ese niño que tocó y tocó y tocó, porque estaba convencido en la última orden que le dio su capitán, antes de caer acribillado por las balas rusas. Ese niño estaba convencido en esa orden y se sostuvo firme a pesar del horror que hubo alrededor de él. O como este niño, pequeño hombrecito, que se encuentra este piloto perdido en el desierto del Sahara y le empieza a hablar de otros mundos. Y por eso es que este que escribió este libro, convencido, está mandando el mensaje a los niños de la humanidad, como lo hizo Enrique Barrios con A Mil Niños de las Estrellas, y como tantos otros divulgadores. Cuando una persona es testigo de algo trascendental, le moverá de pronto sus creencias, pero por la capacidad de resiliencia de la humanidad, de esa persona, tomará eso con sabiduría, si es de manera correcta, guiado y orientado a no verlos como dioses ni seres superiores, sino como iguales. Ahí donde está la maestría, el liderazgo, el servicio. Hermanos de la Superconfederación Galáctica, soy un simple mortal, un simple humano, pero que mis palabras no queden en saco roto. Y te lo estoy diciendo a ti, mi querido JC. Aquí no es con tecnicismos y de ecuaciones. Aquí estamos hablando del equilibrio. Y la humanidad ha estado y necesita algo lo suficientemente fuerte e impactante para ponernos así. Y termino con esta segunda pregunta.
que es la más importante de todas. Ustedes, los que quieren hacer contacto con nosotros, ¿tienen fe y confían en la humanidad? Creo que con eso quedó todo dicho. No esa es la pregunta que hicieron ahí tan olímpicos, tan fácil y cómoda, ignorando todo esto. Pero listo, se les pasa y se les valora el detalle. Pero ustedes de la Superconfederación Galáctica, y se lo digo desde mi corazón porque ustedes saben quién soy yo realmente, en nombre de mi hermandad, de los seres humanos a los que yo, en adopción, me siento hermano, a esta hermosa tierra, por eso es que estoy haciendo este video en medio de estos arbolitos, con este muñequito que representa muchas cositas. ¿Ustedes tienen fe en nosotros? ¿Realmente nos tienen fe? ¿Realmente confían en nosotros? Entonces ahí les tiro las preguntas otra vez. Y me gustaría que se las respondieran directamente a todos los divulgadores del mundo en persona, como primera fase del contacto global. ¿Ustedes están dispuestos realmente a hacer contacto con la humanidad, asumiendo la responsabilidad de lo que eso implica? 2. ¿Ustedes realmente confían y tienen fe en la humanidad? Y 3. ¿Ustedes realmente han considerado que nos merecemos esa oportunidad? Basta de dilatar las cosas y de postergarlas con excusas infantiles, porque yo confío en la divina fuente y de manera firme estoy convencido que la humanidad es capaz de superar este primer encuentro y el siguiente, que va a ser el masivo, ahí sí. Porque en este momento los recesivos están planeando un plan de falsa bandera con el proyecto Blue Beam, con armas psicotónicas, para simular un contacto falso y disimular con ello una invasión blanda y una colonización de la Tierra. Y ustedes, hermanos y hermanas de la Superconfederación Galáctica, los hago responsables si eso llega a suceder. Si ustedes ignoran este llamado que estoy haciendo yo en este momento, en nombre de tantos seres humanos buenos de la Tierra, por la vida de la Tierra, si ignoran las propuestas que estoy dando, las sugerencias que estoy dando, las indicaciones que estoy dando, que son tan válidas como las que dice esa carta a la humanidad, escuchen la voz de la humanidad a través de tantas personas, de este canal, del canal de David Mata, de Alberto y de otros tantos que han hecho los anclajes de empoderamiento desde nuestra individualidad como seres humanos, anclando la energía de la luz de la tierra, anclando la energía de la luz del amor de la divina fuente, anclando el amor de la tierra hacia la ascensión como humanos, como seres humanos, diciendo aquí estamos, hablamos en nombre de la tierra. Si les parece que eso es insuficiente, si les parece que todo el trabajo y esfuerzo que han hecho tantas personas, incluso así hayan sido de pronto manipulados, las personas honestas que han publicado esos centenares de videos de yo no consiento, o todas esas otras personas que han hecho meditaciones, entonces, ustedes realmente no son aliados de la humanidad. Y me perdonan el dramatismo de mis últimas palabras. Pero ya basta de palabritas y retórica, hora de los hechos, porque en este canal hay más de 5.000 personas haciendo acciones. Tengo fe en eso, a pesar de que no las estoy viendo, sé que lo están haciendo, porque hay seres humanos de verdad auténticos acá. Y el resto de la humanidad que está dormida también son seres humanos auténticos. Simplemente hay que darle la oportunidad. ¿Ustedes están dispuestos a darnos esa oportunidad? Y si fracasamos en el intento, como lo he dicho más de una vez en este canal, al menos fue en nuestros términos y no bajo el genocidio disimulado que están pretendiendo estos recesivos y los colonizadores. Denos la oportunidad de morir de pie, si es necesario, y no arrodillados.
Ya van entendiendo por qué empecé con la memoria de ese niño del tambor. Muchas gracias, gracias, gracias. Y espero que este video no solamente llegue a los 5030 suscriptores que están viendo este canal, que llegue allá, a la Super Confederación Galáctica y a la Federación de Mundos Unidos Libres y a los aliados de la humanidad y a las razas benevolentes, porque a través de mí, de mi corazón, siento que la divina fuente ha hablado. Gracias, gracias, gracias. No diré más.